Lo llevamos en nuestros bolsillos, lo guardamos con recelo y lo gastamos con cuidado. El dinero forma parte de nuestro día a día y por eso mismo tal vez no nos preguntamos qué es exactamente ni cuándo surgió. Pero el dinero es tan antiguo como la misma civilización, tal y como relata Ignacio Moncada en su libro La Odisea del Dinero, una apasionante historia a través de la cual no solo nos descubre el origen del dinero, sino su tortuosa historia con el poder político. Buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes. Empecemos por el principio. ¿Qué es el dinero? Bueno, el dinero se suele definir como aquel medio de intercambio o aquel bien económico que ejerce como medio de intercambio generalmente aceptado. Es decir, en Román Paladino es un bien que la gente utiliza para que acepta a cambio de lo que vende, de sus servicios o bienes que vende, y que luego utiliza para adquirir lo que desea. Aún así hay economistas que tienen diferentes visiones sobre lo que es el dinero. ¿Cómo es posible que sea tan complicado ponerse de acuerdo sobre algo como la definición del dinero? Bueno, es que esta definición que he dado pues puede empezar a discutirse. ¿Qué es un bien económico? Por ejemplo, ¿una promesa de pago es un bien económico? Es decir, si en el siglo XIX existían billetes que se utilizaban como medio de intercambio, pero el billete era una promesa de pago de una moneda o de una determinada cantidad de plata o de oro acudiendo a un banco, ¿no? Realmente lo que estábamos intercambiando son como unos títulos de deuda. Entonces, hay gente que a eso le llama dinero, hay gente que le llama sustituto monetario, como es mi caso, o también se puede hablar de dinero en sentido estricto y en sentido amplio, ¿no? Y así, digamos, cuanto más entremos en los detalles de esa definición y de otras, pues más campo hay para la discusión. Hay mucha gente, o nosotros mismos a veces tenemos la idea de que el dinero es algo realmente moderno, que nació a lo mejor con casi con la revolución industrial o con los billetes en Venecia y demás. Pero tú hablas de que tiene 10.000 años de evolución, ¿no? Que tiene 10.000 años de historia y que en cierto modo es el pilar de la civilización en sí mismo. Efectivamente, tal vez es porque cuando pensamos en el dinero estamos pensando en billetes, ¿no? Normalmente, y eso es bastante moderno, tampoco es del siglo XIX, es de antes, pero el dinero como un bien que se utiliza para realizar intercambios, pues probablemente emerge a lo largo o a mediados más o menos del Neolítico, que es, bueno, cuando se empiezan a consolidar algunas economías de pequeño tamaño basadas en la agricultura y la ganadería, y empieza a surgir la necesidad de intercambiar y el dinero es la única manera que existe de poder realizar o de poder organizar una sociedad que intercambia de manera sistemática, es decir, una sociedad que divide su trabajo, cada uno se especializa en una cosa y luego toda esa producción se divide, se distribuye entre todas las personas mediante intercambios, ¿no? Eh, por tanto, más o menos, pues eso, a lo largo del Neolítico empiezan a surgir algunos bienes, como por ejemplo puede ser el grano, por ejemplo las cabezas de ganado, o incluso conchas. Un poco más adelante de los metales se empieza a utilizar el cobre y el bronce, pues como ese bien que es un intermediario en los intercambios. Lo que a lo mejor sí es más moderno y nos lleva a esa confusión, sí que es el dinero fiat, ¿no? Ese dinero fiduciario, a diferencia de ese dinero de los antiguos. Hay una cita muy buena que tienes en el libro, que es, ¿cómo era? Aquí lo tengo. El dinero de los griegos no era la moneda de Atenas, ni la de Egina, ni la de Corinto, sino la plata contenida en estas. Muy diferente al dinero que hoy manejamos, que no vale ni el papel, ni el, pues no sé en qué están hechos, en cobre, no, ni siquiera cobre, ¿no? No, bueno, es que realmente también en Grecia existía una civilización muy comerciante en el que había el poder político estaba dividido en pequeñas ciudades, ¿no? En las polis. En contraposición, por ejemplo, Roma, pues era un imperio con un poder mucho más, digamos, monolítico, ¿no? Entonces, en Grecia, cada polis acuñaba su moneda, cada una con su sello y triunfaban aquellas que normalmente tenían, pues, digamos, los que la acuñaban tenían más extensión en su área comercial, pero también, sobre todo, aquellas que eran más fiables y que se sabía que no iban a ser envilecidas ni manipuladas. Eh, por ello,
normalmente en el mundo griego empieza a imponerse progresivamente la moneda ateniense, ¿no? Sin embargo, en Roma no existe esta competencia entre monedas, o en mucha menor medida. En Roma, sobre todo, se utiliza el denario y, bueno, depende de la fase, ¿no? Porque el Imperio Romano es muy largo, la fase de Roma es muy larga, pero bueno, en la parte central, pues el denario y cuando el Estado romano pues envilecía el denario, pues se envilecía para todo el mundo, ¿no? Actualmente utilizamos una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con esa moneda de plata o de oro que utilizaban los antiguos, que son básicamente unidades que emite el Estado, que el Estado pone en circulación en diferentes formas. Pueden ser mediante billetes que no dan derecho a nada, es simplemente un billete representando un determinado número de esas unidades, ¿no? Puede ser mediante monedas o puede ser mediante, la inmensa mayoría, mediante anotaciones contables, sobre todo en bancos, ¿no? Es decir, el que pone esas unidades, que es el dinero fiat actual en circulación, eso, en casi todos los estados, no, por no decir en todos, son los bancos centrales y son esas unidades las que unas están en forma de billetes o monedas y otras están en forma de depósitos de la banca. De hecho, leyendo esta Odisea del dinero, uno se da cuenta que es una odisea porque es la historia de una manipulación. Tú hablas ya del envilecimiento de la moneda en tiempos antiguos, cuando se maleaba el contenido mismo de la moneda para quitarle valor, y ahora con el dinero fiat, que es mucho más fácil ese tipo de manipulación, porque simplemente con imprimir más dinero ya está, no hace falta ni siquiera quitarle el valor ni quedarse con la plata de la gente. ¿Por qué es tan tentador para los gobernantes manipular el dinero? Bueno, pues básicamente por un motivo muy sencillo, que es porque ellos eh, obtienen rentas a partir de esa manipulación. Efectivamente, antiguamente se manipulaba la moneda, sobre todo sellando las monedas como certificando las monedas como si tuvieran un contenido metálico superior al que realmente tienen, con lo cual ellos las ponen en circulación como si valieran más de lo que realmente valen y esa parte de metal que no están incluyendo las monedas se lo quedan para acuñar nuevas monedas, ¿no? Es una forma como de expropiar riqueza de manera silenciosa a la población. Luego los chinos, pues aproximadamente en la Edad Media descubrieron que los billetes eran mucho más útiles para realizar esto mismo, para expropiar dinero mediante la manipulación monetaria. Y lo hicieron cuando empezaron a utilizar los billetes y las primeras monedas, los primeros dineros fiat son de China. Porque cuando envileces una moneda metálica es engorroso porque es verdad que el Estado se apropia cierta cantidad, pero siguen circulando monedas que tenían el metal antiguo, digamos, más contenido metálico del anterior. Y estas personas pues podrían, lo que solían hacer era o atesorarlas o exportarlas o incluso podían fundirlas y vender el material al peso, ¿no? El metal. Sin embargo, cuando se hace con papel es mucho más sencillo porque simplemente se imprime más y el valor de todas las monedas que hay en circulación bajan inmediatamente. No hace falta perseguir a aquellos digamos, que poseen esos billetes. Como estamos hablando de estas manipulaciones del dinero a lo largo de la historia que realmente son una constante desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Eh, esta manipulación es la causa de grandes crisis económicas e incluso ha hecho caer imperios. Pues efectivamente, el Imperio Romano posiblemente es uno de los ejemplos más claros de esto. El Imperio Romano, digamos, desde Augusto aproximadamente, ya desde la República, pero desde Augusto aproximadamente hasta más o menos Marco Aurelio, digamos los primeros 180, 200 años, tuvo una estabilidad bastante buena en la moneda. En algunos reinados sí que se envileció, por ejemplo el de Nerón o algunos otros, pero bueno, si lo calculamos, digamos, anualizado, la inflación pues no era excesiva y el imperio fue cuando gozó de su mejor salud. Luego, eh,
Posteriormente empieza un periodo de mucha mayor convulsión política y en lo que se manifiesta y en parte es la causa es que la moneda empieza a perder plata de manera acelerada y la economía termina básicamente destruyéndose, sobre todo en la mitad occidental. Llega un momento que es imposible realizar intercambios con ese dinero. Y de hecho se empiezan a pagar a los soldados y se empieza a recaudar tributos ya en especie. Entonces los últimos 2 siglos del Imperio Romano son básicamente una historia de envilecimiento monetario y se ve cómo va acompañada con el colapso del propio imperio. Además de los estados, ha habido un colaborador necesario en esta historia de manipulación, que son los bancos, a pesar de que, bueno, muchas veces en cierto debate político, en discursos anticapitalistas incluso, se escucha a los bancos como pues, entes totalmente privados, pero eso no es así. Tú hablas de una estrecha relación de dependencia. eh, ¿Qué es un banco? ¿Y los bancos que tenemos actualmente se pueden llamar bancos o son extensiones del Estado? Bueno, la banca ha ido evolucionando también a lo largo de la historia. Hubo bancos digamos, tan antiguos como los propios templos sumerios que ya realizaban actividad bancaria. Yo defino un banco o la actividad bancaria como aquella entidad que lo que realiza son dos actividades al mismo tiempo. Uno es realizar préstamos y otro es aceptar depósitos con los que el depositante puede ordenar pagos y cobros, ¿no? Digamos que puede utilizar como medio de intercambio. Los templos sumerios eran una especie de protobanco porque realmente tenían depósitos y tenían préstamos, pero tenían tal cantidad de patrimonio depositado que aunque le retiraran todos los depósitos, los préstamos que habían concedido pues realmente no eran mucho en volumen y no sufría el banco. Pero digamos que tenían siempre reservas como para poder retirar la totalidad. Luego la banca va evolucionando, sobre todo a lo largo pues, de la hegemonía de Grecia. A medida que entra Roma en escena, la banca empieza a desaparecer lentamente y sobre todo en la Edad Media desaparece básicamente. Por un lado está el antiguo Imperio Romano Occidental con su economía destruida, no circulaba ni moneda, y por otro lado las grandes potencias de aquella época eran Bizancio y pues los califatos islámicos que se fueron sucediendo uno detrás de otro, ¿no? Ambas sociedades condenaban la actividad como los préstamos, tanto por la doctrina cristiana como por la musulmana. Por lo tanto, básicamente la banca durante muchos siglos desapareció y emergió en la segunda parte de la Edad Media, sobre todo de la mano de los italianos, ¿no? Los italianos fueron los que empezaron el renacimiento de la banca. Cuando estos bancos medievales italianos, que bueno, luego hubo de otras nacionalidades también, ¿no? Pero cuando estos bancos empezaron a comportarse de manera imprudente y empezaron a tener problemas, surgió una especie de alianza entre estados y banca en forma de los primeros bancos públicos. Los primeros de ellos, pues como la tabla de Cambi de Barcelona o de Valencia, luego el Banco de San Giorgio, el banco el de Rialto, el famoso Banco de Rialto, que era el de Venecia. Luego llegan los grandes ya alianzas grandes de Estado y banca, que son pues el Banco de Ámsterdam, el Banco de Estocolmo y como culminación pues el Banco de Inglaterra, que eso ya son híbridos público-privados en aquel momento. O sea, son bancos con parte del capital público, parte del capital privado, creados por la ley, pero que gestionan entidades, que gestionan personas privadas, digamos, y con accionistas privados que cotizan en bolsa. Entonces hay una mezcolanza. Hasta llegar al sistema de bancos centrales actual. Y este es el mundo en el que vivimos y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿puede haber un buen dinero fiat? Puede haber, o sea, técnicamente puede haberlo. Te- ¿O te- Tendría que es ser, imposible? o sea, técnicamente puede haberlo, tendría que ser un gestor de ese dinero que sea capaz de mantener la estabilidad del valor de manera muy estricta, es decir, cuando, digamos, no imprimir
por simplificar, ¿no? No imprimir más que la demanda que haya en cada momento y gestionarlo de una manera prudente. Lo que pasa es que yo en el libro le llamo que ese es el zorro guardando el gallinero, porque la entidad, que es el Estado, más, que más puede beneficiarse de manipular el dinero es a la que le das las llaves, ¿no? Entonces es el encargado de gestionarlo y por tanto no nos debería extrañar que lo hagan. Una pregunta que a veces es un poco controvertida. ¿El euro es mejor dinero que la peseta? Bueno, en mi opinión sí, porque ya obliga a que varias naciones se pongan de acuerdo, ya tienen que acordar de qué manera repartir los beneficios de la manipulación monetaria y es mejor que, digamos, cuando lo monopoliza una sola nación y el beneficiario es solo el mismo, está mucho más tentado a incurrir en ello que cuando ya tiene que ponerse de acuerdo con otros, sobre todo en el caso del euro. Contamos con algunos países como Alemania que han tenido experiencias traumáticas en el pasado de hiperinflación y que son muy conscientes del peligro que tiene pasarse y afortunadamente estamos en una unión con ellos. No sé cómo funcionaría un euro en Latinoamérica, posiblemente mejor que el bolívar, pero también habría monedas que podrían funcionar mejor de manera independiente. Eso depende del caso. El futuro que dibujas con esas monedas, ¿no? Digitales es un poco aterrador. Debemos preocuparnos. Bueno, lo que intentan ahora los estados y los bancos centrales es básicamente la abolición del dinero físico, los billetes y monedas, para que solo exista el dinero digital y que lo manejemos con unas aplicaciones, digamos, diseñadas por el Estado, sobre las que ellos tengan un control absoluto tanto de la información, de quién paga a quién y en qué cantidades y cuándo, e incluso se están probando formas de tratar de manipular la forma en la que nosotros intercambiamos. Por ejemplo, se hablaba de, imagínate que el Estado te da una pensión, pero en la cantidad que tienes en tu monedero se va reduciendo a una tasa del 2% cada año o del 10%, o que a partir de determinada fecha un dinero caduca y desaparece de tu monedero, o que solo se puede utilizar para determinadas cosas. No nos debería de extrañar que esta sea la trayectoria en la que parece que nos dirigimos cuando el principal país que está probando este tipo de experimentos es China, que es un país autoritario. Pero ni Estados Unidos ni Europa ha dudado en ponerse a seguirles en esa senda y es a lo que parece que nos encaminamos. Eh, la reacción contra eso y contra otras manipulaciones del dinero por parte del sector privado la estamos viendo en el mundo de las criptomonedas y en particular de Bitcoin, ¿no? Es una forma en la que las personas están tratando de ver de qué forma se puede refugiar uno de ese tipo de peligros. Pero aún así hablas de un futuro que podría ser más ideal, que es una vuelta, un regreso al patrón oro y la plata y un sistema de banca libre. ¿Eso es una utopía o es algo en lo que podemos ya Eh, no soñar, sino bueno, ese para mí es el ideal, a lo mejor no el ideal absoluto, pero digamos que mirando hacia la historia es ver en qué periodos el dinero ha funcionado de la mejor manera posible durante tiempos largos y ahí donde se ha copiado ha funcionado siempre bien. Y para mí ese sistema es el sistema que tenía Escocia en el finales del 18, principios del 19, que es el sistema de banca libre, eh, por poner, por digamos, por dar una idea a gente que no sea capaz de situar muy bien este periodo histórico, es una época en la que Escocia se inicia más o menos con una renta per cápita de la mitad que tenía Inglaterra y consigue empatarlo a lo largo de ese tiempo y ese tiempo además en Inglaterra es el tiempo de la revolución industrial, o sea que no es que sea que Inglaterra fuera mal. Luego la revolución industrial en buena parte se origina en Escocia y ahí, por ejemplo, James Watt, el inventor de la máquina de vapor, es escocés. Hay pensadores como David Hume o Adam Smith en esa época, era una época muy bulliciosa desde el punto de vista intelectual
Y luego, cuando apareció una crisis bancaria en Inglaterra, se ha estudiado y en Escocia pues le afectaba muchísimo menos. La cantidad de quiebras bancarias que había en Escocia era muy inferior. Cuando esto se ha copiado, este sistema de banca libre, por ejemplo, en Suecia, en Australia o en Canadá, pues ha dado buenos resultados igualmente. Por ejemplo, en la Gran Depresión, Estados Unidos estaba absolutamente devastado, es su sistema bancario devastado, y Canadá al mismo tiempo con un sistema de banca libre, pues no sé si quebraron 2 bancos en total de todo el país. O sea que ha sido un sistema que ha dado buenos resultados. No sé si es el sistema ideal. El sistema ideal pues es un sistema en el que el valor del dinero sea absolutamente estable y no haya crisis económicas y esa situación nunca ha existido, pero bueno, es por poner un ideal. No Otra vivimos en cosa, un mundo ideal. Claro. ¿el qué, perdón? No vivimos en un mundo ideal, al fin y al cabo. Quiero decir, siempre habrá. Claro, entonces, digamos que eso es técnicamente posible, esa utopía que tú mencionabas, pero políticamente y socialmente seguramente sea prácticamente inviable, porque nadie piensa que eso sea una buena idea, digamos que la gente se le ha bombardeado con que eso no es una buena idea y no tendría ni los bancos quieren porque no contarían con el apoyo del Banco Central, ni los estados quieren porque no podrían manipular el dinero a su gusto, y además se le mete el miedo a la población con que sería una época horrible, con deflación, cuando realmente había estabilidad monetaria. Pero bueno, con el dinero fiat, luego, digamos que al final, aparte de poner la utopía, digo, siendo más realistas, otra cosa que podemos hacer simplemente es reclamar a nuestros políticos actuales y a los que gestionan la moneda, que es los bancos centrales, que sean rígidos a la hora de estabilizar el poder de la moneda, que vemos que es algo que funciona relativamente mal, porque ahora, por ejemplo, vivimos en épocas de inflación, o desde que se abandonó definitivamente el patrón oro en los años 70, pues las monedas fiat actuales han perdido pues en torno al 95% de su valor. O sea, es un periodo catastrófico en términos de valor de la moneda. Pero también podemos ver que en épocas de inflación como la que estamos teniendo ahora, en las que la inflación ha llegado a subir al 10% anual, los bancos centrales tampoco, hay que admitir que tampoco es que hayan ignorado el problema, se han puesto a ello de manera, digamos, tarde y mal, pero se han puesto a ello y en ello están. Un poco el bombero pirómano, pero bueno, Sí, claro, al menos luego, apagan el fuego o intentan apagarlo. luego nos intentan convencer que el problema es de los mercados o de los inversores, los que se ponen cortos o que son o que la culpa de la inflación la tienen los comerciantes que suben sus precios de manera, digamos, conspirando contra el público. Pero entonces, ¿qué pasa? Que los comerciantes eran bondadosos la década anterior y se han vuelto malos de repente, justo además cuando ha llegado este aumento gigantesco de la oferta monetaria. En todo caso, para no repetir la historia, como se dice, lo mejor es conocerla. Y tu libro, La Odisea del Dinero, es una buena ayuda para conocer esa historia del dinero, saber lo que es el dinero, entenderlo. La verdad es que es una historia que cuentas de una forma muy didáctica, contando muchas anécdotas. Sorprende además en el lenguaje habitual que usamos, descubres leyéndote la cantidad de palabras. Ententísimo. Gracias por tu tiempo, Ignacio. Vamos a poner el enlace en la descripción del vídeo para quien se lo quiera comprar a través de pues, la web, pero también como lo tienes ahí atrás en físico, también en cualquier librería pueden adquirirlo. Muy bien, pues muchísimas gracias.